Buen día. El día de hoy venimos del Instituto Tecnológico de Minatitlán con un video de la materia de cálculo diferencial del profesor Luis Humberto Morales Hernández con el tema de axiomas de los números reales. Los integrantes del equipo son Sánchez Mesa Paulina Arel, Martínez Ortiz Miriam Lisbeth, Gómez Ríos Xochitl Camila, González Díaz Giselle Karime y su servidor Francisco Lea Daniel Eduardo. Empecemos. Antes de comenzar a explicar los axiomas de los números reales, establezcamos qué es lo que se entiende por un axioma. Un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros razonamientos y proposiciones deducidas de esas premisas. Esta es solo una premisa que se asume, con independencia de que sea o no evidente, y que se usa para demostrar otras proposiciones. Otras de las características es que éstas se aceptan sin demostración y constituyen los puntos de partida de las demostraciones. Estas no exigen que sean verdades evidentes. Solo cabe preguntarse por la verdad de los axiomas cuando el sistema ha sido ya interpretado. A continuación tendremos el método axiomático. Este nos explica que es el conjunto de todos los conceptos sustanciales, fundamentales y básicos que contribuyen a plantear fórmulas, definiciones, axiomas, teoremas y propiedades de una ciencia. Al respecto, Weil, en 1965, citado por Contreras en el 2017, afirmaba que el método axiomático consiste en coleccionar todos aquellos conceptos básicos que a partir de los cuales se derivan por definición y deducción teoremas de una ciencia. Por consiguiente, tenemos el sistema axiomático. Un sistema axiomático es un conjunto de enunciados o proposiciones las cuales algunos de ellos, llamados también axiomas o postulados, son tomados como punto de partida supuestamente verdaderos y que no se demuestran para deducir otros llamados teoremas, mediante la aplicación de las reglas de inferencia que garantizan que si los axiomas son verdaderos, los teoremas también lo serán. Por lo general, la mayoría de los textos de matemáticas se representan con los números reales con el símbolo R, el conjunto de racionales se representa con el símbolo Q, y los números irracionales son aquellos decimales con infinitas cifras que no pueden expresarse como fracción, como por ejemplo pi, que se representa con la letra pi. En los números reales hay tres tipos de axiomas. En primer lugar tenemos a los axiomas de cuerpo que corresponden a las propiedades algebraicas. En segundo, tenemos a los axiomas de orden. Y en tercero, tenemos el axioma del extremo superior de continuidad o de completitud, también llamado axioma de completez. Entre los axiomas de cuerpo o propiedades algebraicas tenemos las propiedades de las operaciones. La primer propiedad es la propiedad conmutativa, que nos dice que para el caso de la suma, todo par de números, a y b, que pertenecen a los números reales, la suma de a más b es igual a b más a. Es decir, el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Para el caso de la multiplicación, para todo a y b que pertenece a los números reales, a multiplicado por b es igual a b multiplicado por a. En este caso, se dice que el orden de los factores no altera el producto, que es el nombre que recibe el resultado de la multiplicación. La propiedad asociativa para la suma establece que para todo número a, b y c que pertenece a los números reales, la suma de a con el resultado de sumar b más c es lo mismo que el resultado de sumar a más b con el número c, es decir, que en ese caso podemos agrupar de distintas maneras los sumandos y el resultado de la suma no va a variar. Para el caso de la multiplicación, tendríamos que para todo número a, b y c que pertenece a los números reales, el producto de a por el resultado de multiplicar b por c es lo mismo que el resultado de multiplicar a por b por el número c. También, en ese caso, nos está indicando que podemos agrupar de diferentes maneras los factores,
y el resultado de la multiplicación no cambiará. La propiedad distributiva establece que para todo número a, b y c que pertenece a los números reales, si vamos a multiplicar a por la suma de b más c, podemos multiplicar a por b y sumarlo por el resultado de la multiplicación de a por c. La propiedad de existencia del elemento neutro, módulo o propiedad modulativa, en el caso de la adición, también conocida como suma, establece que para todo número al que pertenece los números reales, existe el 0, que también pertenece a los números reales, tal que al sumar el valor de a con 0, nos da lo mismo que sumar el valor de 0 con a, que es igual al número a. Es decir, que al sumar 0 con cualquier número, nos da el mismo número. En el caso de la multiplicación, tendríamos que para todo a que pertenece a los números reales, uno que pertenece también a los números reales, tal que al multiplicar a por 1 obtenemos lo mismo que al multiplicar 1 por a, que sería el número a. En este caso, 1 es el módulo de la multiplicación, así como en el anterior, 0 es el módulo de la suma. La propiedad de la existencia de inversos. En el caso del inverso aditivo, también llamado opuesto, se dice que para todo número que pertenece a los reales, si ese es el número a, existe otro número b que también pertenece a los números reales, tal que al sumar a más b, nos da lo mismo que al sumar b más a, que nos da 0, es decir, es la suma de un número y su opuesto, o su inverso aditivo, que nos da como resultado el módulo de la suma, que es el 0. En este caso, se entiende que b es igual a menos a. Menos a es el opuesto o inverso aditivo de a. Si sumamos a con menos a, nos daría 0. En el caso de la multiplicación, tendríamos que para todo número a que pertenece a los números reales, existe un número b que también pertenece a los números reales, tal que al multiplicar a por b, sin importar el orden en el que hagamos la multiplicación, obtendremos como resultado 1, que es el módulo de la operación multiplicación. En este caso, se tiene que b es igual a 1 sobre a, que sería llamado el recíproco o el inverso multiplicativo de a. Vamos a ver ahora unos ejemplos en los que vamos a mostrar algunas afirmaciones que podrían llamarse teoremas, a partir de las afirmaciones que hemos llamado axiomas de propiedades de los números reales. Vamos entonces a utilizar inicialmente las propiedades algebraicas. En este primer ejemplo, que pertenece a la propiedad conmutativa de la suma. En el caso de la suma, este axioma establece que todo a y b que sean elementos de números reales, se cumple que la suma de a más b es igual a la suma de b más a. Si tenemos el valor de 3 en este caso y el valor de 2 sumándose, ambos son elementos del conjunto de los números reales. Su resultado es igual a 5. Ahora, si tenemos 2 más 3, son los mismos elementos que los números reales, pero en diferente orden, y su resultado sigue siendo igual a 5, es decir, la propiedad conmutativa se cumple. 3 más 2 es igual a 2 más 3 y el resultado sigue siendo igual a 5. En segundo lugar, tenemos el axioma que hace referencia a la propiedad asociativa. Cuando tenemos varios elementos que se están sumando, podemos hacer la agrupación de algunos de ellos y calcular el resultado final de una manera un poco más sencilla. Si nosotros tenemos la suma de 3 elementos, como el 4 más el 3 más el 2, el resultado nos dará 9, pero podemos nosotros hacer la suma también si agrupamos primero el 3 con el 2 dentro de un paréntesis, y si realizamos en primera instancia la suma de estos dos elementos nos daría igual a 5, que al agregarse el número 4 que había quedado fuera del paréntesis nos da por resultado el número 9. Podemos también agrupar el número 4 con el número 3, de tal forma que en primera instancia realizaríamos la suma de 4 más 3, que nos daría 7, y a este tendríamos que agregarle el número 2, obteniendo como resultado final el número 9. Es decir,
Tenemos el mismo resultado haciendo la agrupación de elementos de la suma y realizando primero las operaciones de los elementos agrupados y luego sumando el último de los elementos. Debemos tener claro aquí que en este ejemplo es muy sencillo, ya que solamente tenemos 3 elementos sumándose. El resultado es demasiado obvio, pero el uso de esta propiedad es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de elementos que están participando en una operación. La propiedad distributiva de la multiplicación, como vimos anteriormente, establece que si tenemos una suma de más de 2 números reales multiplicados por el factor a, el resultado puede calcularse al menos de 2 formas. Una es realizando la suma y el total multiplicarlo por el factor a, y la otra es multiplicando cada uno de los elementos de la suma por el factor a, y al final sumar el resultado de todas las multiplicaciones realizadas. Veamos que si por ejemplo tenemos el número 6 que multiplica la suma de 4 más 5, una opción sería que primero realizáramos la suma de los elementos que están dentro del paréntesis, dándonos por lo tanto el menos 6 multiplicado por 9, dando finalmente un valor de menos 54. La otra alternativa es multiplicar el menos 6 por el 4 y agregarle el valor de menos 6 por 5, es decir, separar esta suma en 2 multiplicaciones diferentes, afectados cada uno de sus elementos por el factor que se encuentra fuera del paréntesis. Entonces, tendríamos menos 6 por 4 como primera multiplicación, más menos 6 por 5 como segunda multiplicación. El resultado de cada una de estas es menos 6 por 4 es igual a 24, más menos 6 por 5 es igual a menos 30. Y esto al momento de hacer la suma nos daría menos 24 menos 30, y nos daría el mismo valor de menos 54, con lo cual estaríamos validando que la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma esta aplica sin ningún problema. Es importante mencionar que esta propiedad se ejecuta cuando en la suma tengamos valores negativos, que estuvieran involucrados en la operación. En el caso de la suma del elemento neutro, este se representa con el 0, ya que al sumarlo a cualquier número real no altera su valor. Para la multiplicación, el elemento neutro es el 1, ya que si multiplicamos cualquier número real por la unidad de su valor, este permanecerá. Dicha propiedad se leería como para todo a que pertenece a los números reales, existe el elemento 0, también parte de los números reales, que tal que la suma de a más 0 es igual a la suma de 0 más a, y este es igual al valor de a. Veamos un ejemplo de cómo se aplica un axioma en el elemento neutro para la suma. Supongamos que tenemos el primer valor de 7 que sería el equivalente al valor de a, y a este 7 nosotros le agregamos el elemento neutro, o sea el 0. El resultado sería 0 más 7, o 7 más 0, lo que daría igual al valor de 7, es decir, al valor original que nosotros teníamos en el principio. Otro ejemplo es que si tenemos el valor de menos 3 y le agregamos el elemento neutro de la suma, equivale a tener 0 más menos 3, que al final resultará en el mismo valor que nosotros teníamos de manera original. El 0 se denomina neutro aditivo. El siguiente ejemplo pertenece al axioma de existencia de inversos. En el caso de la suma, el elemento inverso será aquel que al sumarlo al número real dé como resultado el 0. El axioma nos dice que para todo a que sea elemento de los números reales, existirá un número real b, tal que si nosotros sumamos a más b, o bien b más a, el resultado será igual a 0. Si tenemos el número 4, deberá existir entonces un valor b, también dentro del conjunto de los números reales, que al sumarlo al 4 nos genere como resultado el valor de 0. En este caso, el valor de b sería el número real menos 4. Al hacer esta suma, el resultado es 0, lo cual hace que se cumpla un axioma de la existencia del inverso aditivo. Veamos ahora otro ejemplo. Si tenemos un valor negativo, es decir, el menos 9, tenemos que agregarle un valor b, tal que al hacer la suma, el resultado sea igual a 0. El valor de b, en este caso, tendrá que ser 9, para que al hacer la suma del resultado sea 0. Un ejemplo más. La raíz cuadrada de 5, al agregarle un valor b, el resultado debe ser igual a 0. Por lo tanto, el valor de b también, dentro del conjunto de los números reales, sería la raíz cuadrada de 5, pero con signo negativo. Esto hará que al hacer
nosotros la suma, el resultado será igual a 0. En este caso, también tenemos que se cumple el axioma del opuesto o inverso aditivo. En todos los casos, el valor de b tendrá que ser igual al valor de a, pero con el signo contrario al que originalmente tenemos. Ahora, veremos los axiomas de orden. En primer lugar, tenemos a la propiedad de la tricotomía, que establece que para un par de números reales, a y b, solo puede cumplirse una sola de las tres relaciones siguientes: que a sea mayor que b, que a sea menor que b, o que a y b sean iguales. Nunca más de una de estas condiciones podrán ser verdaderas al mismo tiempo. Dentro de los axiomas de orden, la propiedad de la tricotomía nos dice que para todo a y b que sea elemento de los números reales, se va a cumplir una y solo una de las siguientes relaciones entre uno de los dos números: o la a es mayor que b, o la a es menor que b, o la a es igual que b. En la siguiente hoja podemos ver que si nosotros tenemos que a vale 7 y b es igual a 6, entonces de estas tres posibles relaciones que podemos establecer, donde decimos 7 es mayor que 6, 7 es menor que 6 o 7 es igual a 6, solo una de estas puede ser verdadera. Las otras dos tendrán que ser falsas. El segundo axioma de orden establece que para dos números reales, a y b, si ambos son positivos, el resultado de la suma o de la multiplicación de ambos siempre será mayor que 0, es decir, positivo. Por otro lado, también nos indica que si a es menor que b y a ambos se les agrega un valor c, también dentro del conjunto de los números reales, la suma de a más c siempre va a ser menor que la suma de b más c. En esta primera propiedad de orden se establece que para todo a, b y c que pertenezcan a los números reales, tenemos que si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, entonces deberá cumplirse que la multiplicación de a por b tendrá que ser también mayor que 0, es decir, positivo, y la suma de a más b también tendrá como resultado un valor mayor que 0. Veamos ahora algunos ejemplos. Si tenemos que a es igual a 3 y b es igual a 5, ambos son mayor que 0, como lo plantea la propiedad de orden. Y si hacemos la multiplicación de a por b, o sea 3 por 5, el resultado es un 15, un valor mayor que 0. Y si sumamos a 3 el valor de 5, el resultado es 8, un valor también mayor que 0. Entonces podremos observar que si los dos valores a y b son mayores a 0, la multiplicación de a por b va a ser mayor a 0. También el resultado y el valor de la suma de a más b será un valor mayor a 0. Finalmente, tenemos el axioma del extremo superior de continuidad o de completitud, referido a la existencia en algunos conjuntos de números reales de un valor extremo superior llamado cota superior, cuyo valor es mayor a cualquiera de los elementos que conforman el conjunto bajo análisis. También considera la posible convergencia de todos los valores del conjunto hacia ese valor o cota superior, en el caso de que todos sus elementos pudieran ordenarse de manera creciente, y la diferencia entre dos elementos consecutivos fuera mínima. En el siguiente ejemplo veremos con más claridad lo que significa este axioma. A continuación tenemos un ejemplo. En el axioma del extremo superior tenemos que si existe un conjunto a cuyos elementos todos pertenecen al conjunto de los números reales y en ellos existe uno cuyo valor es igual a b y todos los demás son de un valor menor a ese valor de b, entonces nosotros podemos decir que b es la cota superior del conjunto A, dado que ninguno de los valores de todos los elementos es mayor que ese valor de b. Entonces A está acotado superiormente y toda su cota es el elemento con valor b. En el segundo ejemplo nos indica que si tenemos un conjunto en el cual todos sus elementos se ordenan de manera creciente y encontramos que existe un valor b como cota superior de este conjunto, nosotros podríamos hablar de que el conjunto es creciente y convergente hacia el valor b. Con esto hemos concluido un recorrido por los principales axiomas de los números reales. Vimos los axiomas de cuerpo o propiedades algebraicas, los axiomas de orden y los axiomas del extremo superior de continuidad o de completitud. Eso sería todo y gracias por ver.